Saludos y bienvenidos a este capítulo número 6 de Desde Abajo, que hoy nos encontramos con el doctor Vargas Vidó, a quien le agradecemos que nos haya recibido aquí en su oficina de iniciativa comunitaria. Muchas gracias por recibirnos. Bienvenido. El objetivo de esta campaña pues, es motivar a esas personas que están pasando tal vez por la dificultad a través de entrevistas a diferentes profesionales que hayan tenido que también pasarla dura para llegar a lograr sus metas. Okay. Así que sabemos que en su caso sí usted viene desde abajo y que puede adelantarnos un poquito sobre eso. Así que ¿dónde comienza su memoria? ¿En qué lugar comienza su memoria? Bueno, depende de la memoria que sea, porque yo he hecho ya como varios compartimientos en mi cerebro para varias cosas, pero realmente cuando cuando comienzo a albergar la idea de ser médico, es desde bien pequeño. Desde bien pequeño yo nací entre La Perla y Puerta de Tierra, me crié en esa área, ¿no? El Viejo San Juan, y en ese lugar, en mi barrio, teníamos un doctor que para mí era bien importante, doctor Timote. Ese señor era altísimo, de verdad que era, yo pensé que yo era pequeño y él era grande, entonces, no, pero era altísimo y muy, muy elegante, este señor con su maletincito, estilo doctor de antes, ¿no? Y me impresionaba muchísimo por una razón muy particular. Y es que yo vengo de un hogar bien pobre y mi abuelita limpiaba oficinas en el Viejo San Juan, y cuando pasaba por al lado de las personas, ella era nada más que la que limpia. Pero cuando llegábamos a donde el doctor Timote, donde quiera que estuviéramos, que yo la acompañaba a ella, él paraba y la saludaba por su nombre. Y eso a mí me impresionó, que una persona tan importante para mí en aquel entonces, parecía importante, tuviera noción de que mi abuela existía. Claro, yo en ese momento como niño no lo reflexionaba de esa forma, ¿verdad? Pero definitivamente él me impresionó. Y desde ahí es donde empieza la memoria mía de lo que es de lo que soy hoy. Entonces, cuando por lo menos algunas personas que he conocido que aspiran a ser médicos, lo hacen con esa intención de querer servir, pero en cierta manera también porque trae beneficios económicos de la medicina. En su caso, pues, no es el caso, según hemos podido ver. Usted, la mayoría del tiempo, en todo el tiempo, se ha ofrecido a las personas de bajos recursos. ¿Qué experiencia de su vida le hizo perseguir eso, de ayudar al prójimo? Lo que pasa es que aun cuando te he dicho que yo vengo de una situación de pobreza de muchos años, no fue que un día éramos pobres y que me crié en muchísima dificultad económica. La verdad es que mi mamá fue una mujer tan extraordinaria en términos de su impacto en la vida de mi hermanito y yo y de mía, que en realidad nosotros nunca sentimos la pobreza. Así que cuando yo pensaba en la medicina desde pequeño, nunca relacionaba la medicina con dinero. Siempre relacionaba la medicina con servicio, con la gente, ¿no? Con las personas que curaban a mi hermano si se enfermaban, las personas que curaban a mi abuela. Y nunca pensaba que detrás de eso había una transacción. Sobre todo porque mi mamá nunca me enseñó a mirar la vida de una forma transaccional. No es que yo tenga una virtud de humildad que me haga santo de nada, sino que sencillamente yo me crié siempre consciente de el prójimo, porque era un principio de mi familia. Y el dinero como que yo nunca lo vi, de verdad, y era que no había, pero nunca lo vi. Yo sí sé que comía todos los días, que iba a la escuela, que de hecho mi hermano y yo fuimos a un colegio católico muy pequeño, de gente muy, ¿cómo se diría? Humilde, pero apagado entre mi mamá, la comunidad, lo que encontraba mi papá. Ahora que dice comunidad, a través de ciertas entrevistas que he logrado escuchar y ver suya, usted siempre se refiere al lugar de donde usted salió, o donde usted se crió, como una comunidad. Sí. Sin embargo, pues a través de los años, desde mi perspectiva, y corríjame si estoy mal, he notado que el concepto de comunidad ha ido cambiando. ¿Usted percibe eso? Oh, sí, absolutamente. ¿En qué manera ha cambiado? Bueno, la comunidad era un entretejido de voluntades.
Y los entretejidos son eso mismo, ¿verdad? Cuando un hilo se cruza sobre el otro con el propósito y el objetivo de formar un paño, de formar una camisa, de formar algo. Tenían un objetivo definido, iban hacia algo. Podíamos ser muchas alas, pero solo un pájaro, solo un ave, ¿verdad? Y entonces, cuando yo hablo de comunidad, ciertamente me refiero a cuando las personas interactúan, cuando hay diálogo continuo, cuando el diálogo es liberador, cuando las personas se apoyan mutuamente y cuando se definen intereses comunes entre unas personas y otras. ¿Por qué ha variado? Bueno, porque hoy en día, hace muchos años, en Puerto Rico se ha preferido someter nuestra formación a un concepto totalmente individualista. La conceptualización de la educación como un elemento de crecimiento económico, competitivo, horriblemente competitivo, hace que las personas lleguen a formarse con la idea de ser el mejor de la clase, el único, el que se gane todos los premios, y eso aísla a la gente. La idea de vivienda, que antes en mi calle todo el mundo sacaba los sillones y las sillas y jugaban dominó y hablaban y caminaban, la gente dejaba las puertas abiertas. Yo recuerdo viniendo de la escuela que yo podía entrar a cada casa y beber agua en la nevera y nadie me decía nada. Wow. Sí. Ahora no, Ahora no se puede ni imaginar eso. Ahora hay un control de acceso, sí, y las personas le ven, inclusive le vemos virtud al estar encerrado. La gente dice, ¿dónde tú vives? Es un sitio bien bueno. Fíjate que allí no se sienten ni los vecinos. Y entonces no sentir los vecinos es terrible, porque lo que está diciendo es que Puerto Rico ha cambiado el concepto de comunidad. Hoy en día entonces la gente interpreta comunidad como el sitio pobre. Un sitio de un barrio, pero comunidad es todo Puerto Rico y debe de serlo. Debe de serlo. Lo ideal, claro. Hablando un poquito entonces de cuando usted comienza su estudio en la universidad. Usted estudió en República Dominicana, ¿cierto? Primero yo estudié estudié en la Universidad Interamericana. Okay. Es ahí donde hago mi premédica, también hago un mayor en educación secundaria con una una parte, se hice un minor en ciencia, hice un certificado en ingeniería ambiental. Y luego entonces, después de muchos años reuniendo chavitos, porque yo no tuve el acceso a una beca o algo así, por mala orientación, porque había sacado un buen MCAT, que es el examen de entrada a las escuelas de medicina, muy competitivo, buenísimo, pero sin embargo, sin mi orientación, yo estaba como que en el medio de ningún lado. Y por fin pues decido irme a la República Dominicana porque abren una ventana de una universidad que tiene arreglos con la Universidad Católica. Okay. Y es una universidad acreditada, ¿verdad? Por lo que aquel entonces se llamaba el Tribunal Examinador de Médicos. Ahí es donde yo me voy, ¿verdad? Con dolor en el alma, pero también con el objetivo de lograr el propósito que durante tantos años... Y siempre quiso volver a Puerto Rico. Bueno, sí, absolutamente. Lo que pasa es que una vez que yo terminé, me quedé haciendo trabajo misionero en República Dominicana durante un año, y eso me sirvió para afinar mis capacidades como médico, pero también para ver el otro lado de la medicina, que es el que hoy en día yo aplico, que es el de la salud pública. Okay. Eso yo lo aprendí allá. En cuanto al momento en que está estudiando allá, ¿fue difícil estudiar allí? Totalmente. Cuando uno viene de abajo, que valga la redundancia, ¿verdad? Pero se le hace bien difícil todo. ¿En qué sentido se le hizo difícil? Bueno, entonces yo no tenía unos papás que me podían mandar chavo todo el tiempo. Yo no tenía vehículo, yo no tenía dinero para sacar copias, no tenía dinero para comprar libros, no tenía dinero para... De hecho, un semestre entero viví en la calle porque me robaron el poco dinero que tenía y me quedé viviendo en los balcones en el pueblito donde yo residía, y gracias a la bondad de algunos de los compañeros que por fin se dieron cuenta, porque yo también tenía mucha preocupación de que los demás se dieran cuenta que yo era tan pobre, ¿verdad? Que me rechazaran, ¿no? Sin embargo, era un grupo muy bueno, y entonces encontré unas almas bondadosas que finalmente me acogieron, pero pasé mucho trabajo. El hecho de tenerse que ir ya es de por sí una incongruencia con lo que debe ser un país que promueva que los suyos logren sus sueños, ¿no? Y más con esa red de apoyo de la comunidad que usted tenía un enlace... Sí, lo chévere de abajo es que en mi comunidad no había dinero, pero había decencia moral, y existía mucha solidaridad. Y yo aprendí en mi comunidad a hablar,
a dialogar. O sea, yo nunca he sido un nene callado. Ujú. Y eso, o sea, todo el mundo en donde yo me crié es así. Y eso me ayudó en República Dominicana, porque en República Dominicana, el pueblo donde yo fui a vivir, que es en San Francisco, son gente bien buena y muy seria en sus convicciones políticas. Yo me fui a vivir en lo más pobre del pueblo, cuando ya entonces pude restablecerme económicamente. Las capacidades dialogales que tenía de mi niñez fueron aplicadas ahí. O sea, el saber hablar me abrió unos espacios inmensos, porque la gente veía que yo no tenía altivez ni era arrogante con las demás personas. Muchas personas llegan de aquí hacia allá y actúan en forma muy arrogante y creen que son mejores, ¿no? Porque van de un sitio a otro, ¿no? Yo siempre estaba pensando, siempre pensaba, ¿verdad? Que si yo tenía un acto de arrogancia, mi mamá me iba a caer encima. O sea que, aunque yo era un mandulete, ya yo siempre pensaba que doña Carmen Vidot me había advertido que siempre fuera muy humilde, ¿verdad? Sí, Y eso es parte entiendo. como te diría, de la cotidianidad en una comunidad real, ¿verdad? Donde Ujú. hay ese entretejido. La humildad es valiosa. Claro. Y cuando usted regresa, ¿cómo fue su experiencia, su primera experiencia como médico ya en Puerto Bueno, Rico? cuando yo regreso, todavía en ese año se hacía el año de servicio público. Ujú. Fue una experiencia entre amarga y también dulce, ¿verdad? Primero porque yo no tuve que hacer un año de servicio público, tuve que hacer dos. Ok. El gobierno me exigió un año de servicio público y luego un año de capacitación clínica, porque como venía de fuera, ¿no? Entonces, pero esos 2 años que yo los resentía, me pusieron a trabajar en residenciales públicos. Es decir, que como yo no tengo un apellido folclórico, no tengo un Ajá. apellido enyuntado con alguna millonario o algo, pues todos los nenes que tenían y nenas que tenían apellidos bien chéveres y que tenían el dinero para acomodarse, obviamente cayeron en sus residencias y en hospitales importantes, mientras que los que no estábamos en esa nómina, pues nos tocó lo que sobraba, ¿verdad? Y lo que sobraba era un programa que comenzaba en ese año, que ayudaba a desarrollar unos elementos epidemiológicos y de salud pública en los residenciales públicos del país. Yo tuve esa experiencia bien buena, porque aun cuando era visto todo el tiempo con prejuicios, porque tengo que decírtelo abiertamente, este estudio en República Dominicana, pues no debe saber tanto como los que estudian acá en el recinto. Y pues ciertamente yo no sabía muchísimo pasar steps o exámenes, pero sabía mucho de medicina. Y no pasé ninguna vergüenza cada vez que hice emergencias, Así que el exponerme a ese escenario, que fue devolverme a mis raíces, porque como te dije, yo nací entre La Perla y Puertas de Tierra y esa área del Viejo San Juan. Terminé criándome en Vista Hermosa y Canales, que son dos residenciales públicos. Así que entrar a los residenciales para mí era como un paseo. Claro. Mientras que los otros médicos estaban todos nerviosos, en mi caso, yo podía entrar como Ya pez en estaba el agua. familiarizado con ese ambiente Absolutamente. Y ahí entiendo. aprendí algo bien importante. Aprendí a amar el concepto de salud pública, de ser salubrista, de pensar que aquí hay excelentes médicos haciendo recetas, qué bueno, Dios los bendiga, qué bueno que los tenemos, pero en todos los países hace falta gente que se dedique a delinear cuáles son las estrategias de todo un país, de todas unas comunidades, de todo un sector, para evitar las enfermedades, para prevenirlas y para enfrentar aquellas que son epidemias que afectan masivamente a la población. Doctor, a través de nuestras vidas uno va aprendiendo o va identificándose, o la vida misma va llevando a uno a luchar por una causa. ¿Cuál es la suya? La justicia social. Justicia social. Sí, la justicia social. Ok, entonces... Y parece folletero de la FUPI o algo así, pero no lo es. No, claro, La justicia social yo la entiendo perfectamente bien porque yo viví la injusticia social. claro. Y como la viví en carne propia, yo sé lo que es ir a una piscina de lo que en aquel entonces se llamaban riquitos Ujú. y los nenes salirse de la piscina porque los pobres ensuciaban la piscina. Wow. Yo sé lo que es ser rechazado en los lugares. Entonces, en realidad, cuando yo tuve la oportunidad de ver que manejaba algún poder, alguna autoridad,
quise alinear mi mente y mi corazón hacia no replicar lo que fue un dolor en mi vida. Yo he notado que en Puerto Rico y tal vez en muchos países del mundo también se quieren atacar los problemas sociales, los problemas que existen en el país sin llegar a la raíz del problema. Por ejemplo, si hay un problema de drogas, pues vamos a montar un equipo con alta tecnología para vencer la guerra contra las drogas, etcétera. Tengo entendido que usted trabaja mucho con lo que es las personas que no tienen hogar. Sí. ¿Cuál es el problema que usted entiende? Porque más allá de darle comida y ser caritativo, que es una ayuda de arriba hacia abajo, se debe buscar lo que usted dice, que es esa solidaridad o esa justicia social. ¿Cuál usted entiende que es el problema real, fundamental, detrás de cada persona que vive sin hogar? Bueno, si hablamos solamente de las personas sin hogar, el problema es muy complejo, no existe una sola razón. Pero sí te puedo decir que Puerto Rico desde los 60 viene desarrollando una política pública de mantengo, una política pública que excluye la cultura del trabajo de el corazón dinámico de un país que quiere operar en forma exitosa, ¿verdad? Entonces, eso por un lado. Segundo, el hecho de la ausencia casi la ausencia de una identidad patria, ¿verdad? La gente no sabe ni lo que es, por muchos años esa identidad estuvo escondida, ahora hay como un renacer, ¿verdad? Claro. Hacia la puertorriqueñidad, pero durante muchos años estuvo escondida e inclusive hasta castigada si uno emitía algún tipo de expresión de amor a la patria, ¿verdad? Hay elementos importantes como por ejemplo el 51% de los niños que entran a las escuelas de Puerto Rico no culminan sus estudios. Vamos empezando por ahí. O sea que cuando tú hablas de ir a las raíces de un problema, el problema no es que la persona se quedó sin techo, el problema es por qué el sistema está articulado de una forma en donde la injusticia se vuelve más válida que la justicia. Si vamos a la universidad, digamos que en un buen año la universidad gradúa a veces hasta el 46% de los estudiantes que admite. Eso es bien poco. En Puerto Rico la gente se tarda más de 4 años, casi 6 años en terminar un grado de 4 años. El 79% de la población en Puerto Rico es una población que está asistida por algún tipo de subsidio. O sea, por ejemplo, 1.4 millones de personas en Puerto Rico están bajo el programa de cupones. 1.6 millones de personas están bajo la tarjeta de salud. 16.000 personas que están presas, 185.000 personas con problemas de adicción, 750.000 personas con problemas de salud mental. Mira todo eso y ponlo en una olla para que te des cuenta. Eso es sin contar lo que ha sucedido en estos últimos 4 años. El año pasado, nada más el año pasado, se ejecutaron 11.000 hipotecas, 11.000 propiedades, 11.000 familias se quedaron sin una casa. Este año va por 26.000. Es decir, que hay una cantidad de cosas que se van juntando y que van siendo el caldo fértil para que una persona quede desarraigada de sus raíces. Y fíjate que eso es bien difícil, que yo pienso que no nadie esperaba que ese fenómeno fuera tan grande. Hoy en día nosotros tenemos 28.000 personas viviendo en las calles. Y no lo esperaban. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una cultura de acogida. O sea, aquí la gente vive, el primo vive en la casa que el papá le construyó arriba, el abuelo en el lado. Pero eso se fue con el individualismo, se fue destruyendo. Las regulaciones gubernamentales, los CRIM de la vida, las planificaciones y todas estas cosas, en vez de obrar para bien en favor de la masa del colectivo, obraron exclusivamente para defender grandes intereses y los grandes edificios de los grandes magnates, y dejaron entonces la población a un lado sin una planificación urbana correcta. Yo te puedo seguir diciendo un montón de cosas que son importantes, pero cada una de ellas es un tributario a que esa problemática de la persona sin hogar sea como es hoy en día. Y los problemas que me fue mencionando, todo
se dirigen a la injusticia social, que es lo que usted quiere combatir. Porque... Sí, porque lo que pasa es que a veces la gente oye el término, ¿verdad? Y piensa que eso es un término de abogado o es un término de... Pero no, injusticia, o sea, justicia no tiene nada que ver con el Departamento de Justicia. Claro. Justicia no tiene nada que ver con la verdad ni con la mentira. Justicia no tiene nada que ver con con los elementos morales de una religión. Justicia tiene que ver con equidad, con igualdad. Y esos dos elementos están siempre en precario en Puerto Rico. Aquí se habla mucho más de igualdad que de equidad. O sea, por ejemplo, si yo voy a la Universidad de Puerto Rico, es para todo el mundo. Yo soy profesor en la Universidad de Puerto Rico. Pero, ¿es para todo el mundo? No, no lo es. No lo es. ¿Por qué? Porque el criterio para entrar se vuelve distante en unas sociedades y otras. Lo que quiere decir que aunque es igual, todo el mundo tiene el derecho de competir para entrar, no hay equidad porque no todo el mundo entra. Entonces la cosa cambia, ¿verdad? Si eso se quedara ahí, pues sería chévere, pero cuando las personas se gradúan, entonces cuando van a ser evaluadas para un empleo o para un posgrado, entonces también sigue la falta de equidad pesando sobre el expediente de esa persona. Hay otras cosas más en donde se manifiesta, por ejemplo, el hecho de que aquí en este momento tenemos 16,000 personas confinadas, pero hemos tenido momentos en donde hemos llegado a 32,000 personas confinadas. Somos uno de los lugares donde más confinados hay en todos los Estados Unidos, pero no hay un plan de reinserción social. Eso es injusto porque una vez que tú pagaste por tu delito, ¿por qué la sociedad te sigue atacando y atacando y atacando? Un sistema punitivo. Bueno, el sistema punitivo, imagínate, el sistema punitivo lleva a que una persona reincida. Una vez que una persona que entra a una cárcel en Puerto Rico entra 6 veces más. Eso es increíble porque la pasa mal en la cárcel. Sí, y pero entra 6 veces más, 6 veces más porque no existe reinserción social. Cuando comenzamos esta campaña, esta campaña es inspirada, esta serie ahora, es inspirada en... Una vez yo estaba leyendo un libro que se llama Perfil del Colonizado, de Albert Memmi. Exacto. Y a mí me impactó mucho que él lo que hace es una reseña o una descripción de lo que es una persona que vive en una colonia o que está colonizado. Y la primera característica que menciona es que se llaman los unos a los otros que son unos vagos. Sí. Entonces a mí eso me impactó mucho porque nosotros lo vivimos en Puerto Rico. Es como las personas consideran que somos boricuas y como somos boricuas somos vagos. Entonces yo dije, ¿de qué manera podemos combatir esto? Pues todo lo contrario. Es lo que, y ahí sí surge. Entonces lo que hacemos es, bueno, pues vamos a entrevistar gente que ha tenido que trabajar duro para llegar a su meta, que no han sido vagos para nada, que le dijeron que no a las excusas, porque usted me dice que usted tuvo que vivir incluso en la calle para poder lograr su meta. Hay un concepto que usted utiliza, que he escuchado muchas veces, que es desesperanza aprendida. Sí. ¿De qué manera usted cree que se relaciona ese concepto con el motivo inicial de esta campaña? Bueno, lo que pasa es que la desesperanza aprendida es el producto natural de esa mentalidad colonizada. La persona, es que la mentalidad colonizada no viene fortuitamente. Es un sistema que se encarga de llevar a una persona a domesticarse de tal manera que se vuelve útil a los medios de producción del capital que lo mantienen secuestrado, ¿verdad? En la persona en desesperanza aprendida, la comunidad en general comienza a incorporar el fracaso como su destino permanente. También se le llama indefensión social. La persona siente que todo lo que le está pasando mal se lo merece, que nada bueno debe de pasarle, que nada bueno puede salir del puertorriqueño o de un barrio, y entonces lo incorporan en su forma de pensar, en su forma de hablar, en el discurso, en el vocabulario. Chavao, pero no es tu culpa, pues como siempre, ya tú sabes, como el rabo del perro, la soga parte por lo más finito. Todos esos son elementos discursivos de esa desesperanza, pero que es aprendida, ¿verdad? Claro, cuando hay alguien que aprende, hay alguien que enseña. Entonces la enseñanza no viene por osmosis, sino viene porque sistemáticamente un pueblo que se siente inútil, que se siente que no puede, que se siente que el éxito le huye, es un pueblo que se va a someter a diferentes condiciones que son... Y transmite eso de y lo transmite de generación en generación, sí. Ya para ir terminando, en una sola palabra, ¿qué usted le diría a esas personas que están sufriendo
adversidades similares a las que usted tuvo que pasar, en una palabra, ¿qué le diría a esas personas para que cumplan su meta? Si es una palabra, es levántate. Si es una palabra. Pero si es un concepto, yo creo que es bien importante que todo el mundo entienda, todo el mundo, esto es sin excepción, que todo lo que pasamos en la vida, sea bueno o sea malo, se puede reflexionar críticamente y convertirse en una lección. Nada de lo que nos pasa es tan malo como para no incorporarlo en el próximo escalón que nos ayude a subir, a acercarnos hacia nuestro objetivo. Es decir, si a unas personas les sobra dinero, a los que venimos de abajo nos sobra experiencia, ¿entiendes? Nos sobra resiliencia, nos sobra pasión, la tenemos ahí. ¿Por qué? Porque aprendimos a hacer mucho con poco, porque aprendimos a levantarnos, porque aprendimos a hacer. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. Pero una vez que uno empieza a convertir esas experiencias en una lección, levantarse es la forma más natural de resucitar y de redimir una sociedad. Bueno, pues muchas gracias por participar de este sexto capítulo de Desde Abajo. Sabemos que su historia está brutal, sinceramente gracias. Es un ejemplo y va a servir de referencia, y ese es el motivo de esta campaña de Desde Abajo, esta serie ahora de Desde Abajo, que es que esas personas que la estén pasando mal utilicen estos ejemplos para que puedan superarse y darse cuenta que pueden lograr su objetivo, aprender mucho desde abajo. Nos vemos en la próxima. Gracias.